En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, fuente de vida y esperanza, tú que me has llamado a ser catequista, ilumina mi mente y mi corazón para poder enseñar el Evangelio que me has confiado. Haz, Señor, que cada día me encuentre más unido a mi comunidad, ella que me ha enviado a catequizar, sea para mí fuente de fe e impulso en el amor. A ti, Señor, confío mi vida y mi misión, que no se pierda ninguno de los que tú has puesto en mis manos, que crezca mi amor a la Iglesia y sepa contagiar este amor, transmitiendo la alegría y la esperanza del reino. Te lo pedimos a ti, Jesucristo, que has dado la vida por mí y que vives junto al Padre por los siglos de los siglos. Amén. Habíamos escogido del libro de Cuánto te ama Dios algunos temas fundamentales, ¿no? El primero era que lo que más nos ayuda en nuestra vida es que Dios nos ama indistintamente de cómo seamos, pero Él tiene un proyecto de amor sobre nuestra vida y Él quiere nuestra felicidad. Y cuando se vive en comunión con Él, entonces es cuando hay armonía y equilibrio en la vida. O sea, primero eso de cuánto te ama Dios es lo primero, el primer anuncio que la gente deben de conocer, ¿no? Que a todo el mundo, ¿no? Esta es tu situación, que es una situación dura, difícil, no sé qué, tú te apartaste de Dios, pero Dios te ama a pesar de todo. Pero te tiende la mano para levantarte de la situación que estás y quiere llevarte para que conozcas a su Hijo, al Hijo amado, a Jesucristo, porque en Él está la salvación. Un segundo tema que vimos, pues cómo podemos entender a Dios o comprender a Dios, y entonces había muchas imágenes falsas de Dios. Y continuamente tenemos que estar purificando nuestra imagen de Dios. Cuando uno dice, yo ya conozco a Dios, yo ya sé lo que es, yo conozco a Jesucristo, tú no conoces nada, si no lo conozco yo llevo 34 años de cura. O sea, esto es un misterio inmenso, inmensidad, y un misterio de amor enorme. Esto no se llega nunca, ni cabe el misterio de Dios en tu ser y en lo que tú eres. Y hoy uno de los... Siempre Dios es novedad, siempre en el día a día, ¿no? Y cada día, pues a tanto amor, pues se nos pide una respuesta de amor, y es lo mejor para nuestra vida. El tema de hoy es ¿por qué rechazas el amor del Padre? Lo hemos rechazado muchas veces, hemos sido inconscientes, y hemos actuado de forma egoísta, pero sin pensar cuál es el proyecto de Dios y el amor de Dios. Lo primero es que nuestro pecado hace sufrir a Dios. Hemos podido pensar en un Dios que es inmutable, que no cambia, es un Dios que está allí muy lejos de nosotros y es el omnipotente, el que puede todo y eso, pero como si fuera un Dios que no le afecta como seamos nosotros. Y como cualquier padre o cualquier madre que ve que sus hijos son felices, y eso es una alegría, ¿no? Para la felicidad del padre, de la madre, del matrimonio, Entonces, pues lo mismo Dios. Dios no es indiferente a lo que ocurre en tu vida, ni a la respuesta que tú des en lo que ocurre en tu vida. La fe ilumina la vida, y la fe nos va a ayudar a dar una respuesta de amor, si nosotros estamos en esa comunión con Dios. Hemos sido creados como expresión del amor del Padre.
Y hemos sido creados para vivir en el amor y eternamente felices. O sea, este proyecto de Dios es un proyecto de eternidad. O sea, el tiempo de Dios es un tiempo eterno y Él nos quiere siempre con Él. Está envuelto todo en un misterio. ¿Por qué he nacido yo y por qué no ha nacido por qué otra persona y por qué yo he sido escogido y llamó a los que Él quiso y no sois vosotros los que me habéis elegido a mí, sino que yo he elegido a vosotros? Todo esto es un misterio. Nosotros hemos sido seducidos por el Señor en el sentido de que nos ha convencido y hemos dejado muchas cosas, muchos estilos de vida y eso porque Él nos ha atraído con fuerza. Muchas veces hemos prostituido el amor y profanado el amor del Padre. El pecado es una ofensa a Dios. ¿Y qué es lo que crea el pecado en nosotros? Desaliento, desánimo, tristeza. La reacción continua del pecado es, tú ves como yo no lo puedo conseguir. Esa es la tentación del maligno, ¿no? Tú ves como tú no lo puedes conseguir. Tú no puedes alcanzar la santidad. Tú no puedes llegar a una mayor perfección de vida en tu vida cristiana. Está muy bien, como lo que tú haces está muy bien, todo está muy bien, ¿no? No tienes por qué cambiar ni por qué. Y entonces es la tentación, esa tentación. No, nosotros estamos llamados a la perfección en el amor, a la santidad de vida. Y siempre esto tiene que ver mucho con la fraternidad, tiene que ver con la comunión, con el amor entre nosotros, con el experimentar la experiencia de que Dios te ama y que tiene un proyecto de amor sobre tu vida. Todo lo que sea respuesta de amor en tu vida a los acontecimientos y a todo, entonces está en la línea del proyecto de Dios. Todo lo que sea desamor o egoísmo, pues está lejos del proyecto de Dios. Nosotros hemos sido llamados para hacer presente ese reino del amor del Padre, y se trata de convertir esta tierra en el hogar del amor del Padre y convertir esta comunidad en el hogar del amor del Padre y en el grupo de los catequistas el hogar del amor del Padre, que aquí solamente resplandezca el amor del Padre, todo lo demás sobra. Dios se siente ofendido cuando yo destruyo el bien que Él quiere darme. Y dice Santo Tomás de Aquino, a Dios no le ofendemos por ningún otro motivo más que cuando obramos contra nuestro bien. Dios quiere nuestro bien. Y el pecado en el fondo es que tú te haces daño a ti mismo, pero tú no lo ves, eres inconsciente. Es como la ceguera, es la ignorancia. Se te olvida el amor del Padre y el proyecto de amor del Padre. El proyecto de amor del Padre para toda la humanidad es el reino de Dios. Es el reino de Dios, movido por el amor. El Papa Benedicto XVI nos dice: con frecuencia la raíz más profunda del sufrimiento es precisamente la ausencia de Dios. Quien ejerce la caridad en nombre de la Iglesia nunca tratará de imponer a los demás la fe de la Iglesia. Es consciente de que el amor en su pureza y gratuidad es el mejor testimonio de Dios en el que creemos y que nos impulsa a amar. El cristiano sabe cuándo es tiempo de hablar de Dios y cuándo es oportuno callar sobre Él, dejando que hable solo el amor. Sabe que Dios es amor y que se hace presente justo en los momentos en que no se hace más que amar. O sea, lo que nos viene a decir muchas veces, la palabra que nosotros podemos decir de anunciar el Evangelio a los demás
es con gestos de amor, con gestos de amor. Hay veces que es inoportuno el ponerte a hablar, o dice aquí, está diciendo que la fe no se impone. Es lo que decía San Juan Pablo II, la fe se propone, no se impone. El Evangelio no se impone, se propone. Es una propuesta de amor para la humanidad. A medida que lo vamos descubriendo, nos vamos entusiasmando con todo lo que el Señor nos va diciendo y vamos haciendo. A Dios no le es indiferente que vivamos una vida de gracia o una vida de pecado. O sea, nuestra vida es la vida de gracia. El reino, hay una canción, ¿no? Mi reino es gracia. Dice, mi reino es amor, mi reino es gracia, mi reino es vida, mi reino es verdad. Pero dice, mi reino es gracia. O sea, no podemos el vivir sin los sacramentos, sacramento es la corriente de la gracia de Dios que llega a nosotros, donde participamos del misterio de muerte y resurrección del Señor, de la Pascua, ¿no? Paso de la muerte a la vida. O sea, creo que se trata de que todo nuestro ser esté lleno de ese amor del Padre. Cuánto me ama Dios y cuánto amo yo a los demás. Y solamente eso, y ahí está la sabiduría de la vida. Tanto es así cuando uno vive amando a Dios, amando a los hermanos, entonces uno va recibiendo esa sabiduría. Cuando yo oro es por amor a Dios, pero por amor también a los hermanos, porque cuando yo elevo mi corazón a Dios Padre me va a enviar a mis hermanos. Es lo que Jesús hacía, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. ¿Y qué hacía Jesús? Fijaros, dar la vida, ¿no? O sea, para Dios no es indiferente que yo viva en pecado. No podemos vivir en pecado, pero ni un minuto de pecado. O sea, en el momento que somos conscientes de que pecamos y de que no nos hemos apartado del amor de Dios, entonces por eso está el sacramento de la reconciliación. Y en cuanto antes reconcíliate, pero mira, llénate de la alegría, de la paz y del amor de Dios. Y somos para rebosar de Dios, ¿no? Para un amor muy grande, no seamos mediocres, no nos quedemos en un amor raquítico o la rutina de estar uno contento con lo que hace cada día. No, estamos llamados aún más a llegar a más, a hacer lo que no puede hacer el ser humano. El ser humano divinizado sí puede hacer lo que estoy diciendo. Y esa es la santidad de vida, la divinización del ser humano. Esto me podéis pensar, bueno, Lázaro, es que tú eres muy espiritual, es que tú... No. Esto es para ti y es para mí. Esto es obra de Dios en ti, cuando tú abres las puertas de tu corazón a Él. Esto lo hace el Señor, no lo hacemos nosotros. Ahora, la intención del corazón es muy importante, el deseo que tú tengas en tu corazón. ¿Qué anhela tu corazón? Eso es importante. Segundo punto, el corazón del Padre está herido por nuestro desamor. El pecado es la negativa a portarse como hijo de un Padre bueno y como hermano de todos. Es la negativa a ser un auténtico hijo y hermano de todos. Es rechazar la amistad con Dios y por consiguiente romper con la solidaridad humana. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos.
Si no amamos a los hermanos, estamos en la muerte, no en la vida que nos trae Jesús. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, el paso pascual, del misterio pascual, porque amamos a los hermanos. Y sabemos, amad a vuestros enemigos, amad a los que no piensan como vosotros. Es un amor universal, el corazón de Jesús es un amor universal. Él muere para salvar a todos. Ahora tú puedes rechazar ese amor y entonces cuando rechazamos el amor del Padre es como decir de alguna manera que el corazón del Padre está herido, ¿no? Está herido por nuestro amor. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. O sea, el amor a Dios se expresa en el amor entre nosotros. El corazón de Dios Padre está herido por la muerte de su Hijo en la cruz. Mas cuando pecamos, abrimos más esa herida. O sea, el Padre dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que el que crea en Él tenga la vida eterna. Vida eterna, eterna. El amor eterno nos quiere para la eternidad con Él, para que participemos de la gloria de Dios, no de la gloria del resucitado, del cielo, pero en toda la eternidad. Entonces, cuando Dios no es indiferente y Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús sigue hasta el final, hasta dar la vida. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu, lo dio todo. Le quitaron la vida y nos dio la vida del espíritu, de su espíritu, para que tuviéramos nosotros vida. Mas cuando pecamos, abrimos más esa herida. Cuando nuestra vida es entrega de amor a Dios y al hermano, estamos suavizando el dolor de Dios por una humanidad pecadora. Estamos curando la herida del corazón de Dios. Sabemos que así nos lo presenta el libro del Génesis, que Dios se paseaba a la tarde, a la brisa de la tarde, en el jardín del Edén. Y entonces nosotros nos imaginamos a Adán y Eva paseando y Dios, ¿no? Y ellos, pero era la comunión con Dios, vivir en comunión. A la brisa de la tarde Dios se paseaba, ¿no? A la brisa de la tarde de cada día Dios se pasea por tu vida. Es que Dios está contigo, ¿no? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios se pasea con nosotros en el camino de la vida. Entonces, cuando yo percibo que la vida como un paseo, como una peregrinación, pero que yo estoy acompañado, yo no estoy solo. Y entonces, percibir esa presencia de Dios, percibir ese amor de Dios, esa comunión, eso no se puede romper por un momento que yo tengo de rebeldía o de soberbia No podemos herir el corazón del Padre, el corazón del amor del Padre, el amor. Y no vamos a herirnos a nosotros mismos por nuestra soberbia, vamos a quitarnos la soberbia y vamos a bajar a la tierra de la humildad, ¿no? Vamos a ser muy humildes, muy pobres, pero con Dios, llenos, abrazados a Dios siempre. Este es el sueño de Dios, una fraternidad universal de hijos que aman a Dios como Padre y se aman entre sí según la enseñanza del Hijo amado Jesucristo. Ese es el sueño de Dios, que todos seamos uno en Cristo. Tercer punto, la ofensa a Dios es experiencia de soledad. El hombre experimenta la soledad en el pecado. La primera reacción del pecador es encerrarse en sí mismo y esconderse de Dios, lo de Adán y Eva.
Adán, ¿dónde estás? Y Adán escondido. Y se siente desnudo. El pecado nos deja desnudos. Y huimos de Dios. El pecado es morir para sí y el cristiano está llamado a vivir para los demás. O sea, cuando uno se encierra en sí mismo, cuando uno peca y puede pensar uno, no, yo esto lo supero, pero es yo lo supero, un acto de tu voluntad, pero sin contar con Dios, en el fondo es un acto de soberbia, Qué distinto es, yo esto lo supero, pero movido por el Espíritu, con la gracia de Dios, ayudado del Señor, entonces claro que lo supero, porque sin mí nada podéis hacer. El pecado rompe la fraternidad, porque además el pecado no es que tú puedes pecar un pecado contigo mismo, un pecado con los demás, pero el pecado, o sea, nosotros somos el cuerpo místico de Cristo y si mi mano peca, pues todo el cuerpo se resiente de que mi mano está enferma. O sea, todo repercute en el cuerpo de Cristo, que es un cuerpo santo, la Iglesia santa, ¿no? Entonces, nuestro pecado como afea la belleza de Dios en la Iglesia, ¿no? Y nosotros podemos aparentar lo que no somos, podemos tener una sonrisa ante los demás, podemos no sé qué, pero después el interior, lo importante es qué es lo que hay en tu corazón, qué es lo que anhela tu corazón, qué es lo que desea tu corazón. El pecado rompe la fraternidad del reino. La segunda carta a Colosenses, gracias sean dadas a Dios que nos lleva siempre en su triunfo en Cristo y por nuestro medio difunda en todas partes el olor de su conocimiento. Dice, pues nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. El olor de Cristo, el buen olor de Cristo somos nosotros. Es la santidad, está hablando San Pablo de la santidad. Hay muchas personas que rechazan la palabra pecado, quizás porque pensaban que la definición que nos daban, ¿quién es Dios? Dios nuestro Padre que está en los cielos, que premia a los buenos y castiga a los malos. Entonces, y se ha tenido el miedo al castigo de Dios y se ha buscado a vivir los mandamientos de Dios y vivir la ley de Dios, pero por miedo a Dios, por miedo al castigo y al castigo eterno. Pero Dios salva. El castigo viene no como castigo de Dios, sino como castigo a uno mismo. Cuando uno peca nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, estamos haciendo daño a la santidad de la Iglesia y estamos pues como hiriendo el corazón del Padre, de ese sueño que Él tiene sobre tu vida, de una comunión muy profunda, muy honda, de intimidad. Si se rechaza la palabra pecado, no se rechaza la situación de pecador. Hay que distinguir esto entre todos somos pecadores. Dios, Jesús siempre lo dice, Jesús nunca rechaza al pecador, rechaza al pecado. San Ignacio Loyola decía que había que aborrecer no solamente el pecado, sino la situación de pecar. La situación, yo me puedo poner en situación de pecado y eso también hay que aborrecerlo. Entonces todo lo que nos pueda llevar a... porque somos muy débiles, podemos caer en miles de tentaciones, ¿no? Y hay que evitar eso, de meterse... La tentación es como si fuera una trampa, donde te sientes atraído por algo y tú empiezas a dar vuelta en torno a esta idea o a esto, tú caes en el hoyo.
Por eso cuando viene la tentación hay que pensar en Él y en el amor crucificado por ti y en el amor del Padre por ti. La mente y el pensamiento hay que desplazarlo. Por eso siempre es bueno tener algunas imágenes que sean fuente de vida para nosotros, que nos alejen de... Una imagen muy bella es tú junto a la Virgen María que pone su mano sobre tu hombro y tú contemplas el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu, y cómo te acerca y Dios Padre te abraza y el Hijo te abraza porque tú eres discípulo y el Espíritu Santo viene a habitar en ti en una comunión íntima que te llena de luz y de vida. Tener la imagen de la fuente, el manantial de la vida, que es la Santísima Trinidad, ¿no? Y con la Virgen. Y somos mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, ¿no? Tenemos a nuestra Madre del Cielo con nosotros. Importante las cosas, buscar la belleza de las cosas de Dios, ¿no? Y quedarnos con lo más importante de todo lo que nos llena de vida y nos da esa felicidad del reino. El amor de Dios quiere sacarnos de esa situación de esclavitud para darnos libertad. La libertad de los hijos de Dios. Nosotros hemos sido sacados del dominio de las tinieblas para llegar al reino de la luz, al reino de donde está la vida, la verdadera vida. El día que me ordenaron, yo puse un cartel grande que decía: dichosos los que aman tanto y son tan libres que son capaces de hacer la voluntad de Dios nuestro Padre. Dichosos los que aman tanto y son tan libres que son capaces de hacer la voluntad del Padre. Somos libres cuando hacemos la voluntad del Padre. No somos esclavos, somos libres. Y cuando amamos tanto y acogemos la voluntad del Padre y realizamos la voluntad del Padre, entonces cuando más libres somos. Claro, cuando uno ve la Iglesia y lo confunde con el cumplimiento de los ritos, y tengo que cumplir con esto, con lo otro para ser un buen cristiano, qué lejos estamos de lo que es la realidad, ¿no? Hay que dar un salto. Si mi reino no es de este mundo, no vivamos en este mundo y cumpliendo unos ritos y la belleza del rito, pero después, ¿dónde está Dios en tu corazón, no? Cuarto punto, Dios Padre nos bendice cuando nos corrige. Un padre bueno corrige a sus hijos. ¿Y qué sería de mí si mi padre con la mirada, yo ya hacía, mi padre no me tenía que hablar, me miraba y ya sabía yo lo que tenía que hacer, pero todos los hijos igual. Mi padre era la autoridad. En mi casa, y miraba y ya todos los hijos hacían lo que mi padre cualquiera. Uno comprende a la disciplina de mi padre, la autoridad de mi padre, después lo comprende. Cuando uno es muy joven o es adolescente, hay que ver cómo es papá, hay que ver cómo es, que no me permite esto, lo otro, pero es porque no vemos. Pero así se va a ir corrigiendo poco a poco, se va corrigiendo y se va educando, ¿no? Y nosotros necesitamos ser educados en la fe. En la carta a los Hebreos hay un texto, Hebreos 12, 5 a 11, Hijo mío, no menosprecie la corrección del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Pues a quien ama el Señor le corrige,
y azota a todos los hijos que acoge. Sufrid para vuestra corrección. Como a hijos os trata Dios. ¿Y qué hijo hay a quien su padre no corrige? Mas si quedáis sin corrección, cosa que todos reciben, señal de que sois bastardos y no hijos. Además, teníamos a nuestros padres según la carne, que nos corregían y les respetábamos. ¿No nos someteremos mejor al Padre de los Espíritus para vivir? Eso que ellos nos corregían según sus luces y para poco tiempo, mas Él, para provecho nuestro, en orden a hacernos partícipe de su santidad. Cierto que ninguna corrección es de momento agradable, sino penosa, pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella. O sea, algunas veces no comprendemos lo que ocurre en nuestra vida y Dios Padre nos está corrigiendo. Claro, ¿qué es el freno al amor? Es la soberbia, es el egoísmo. Y es el vivir encerrado en uno mismo y no abrirse a una gracia. Dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Por qué el Señor ha querido instituir los sacramentos? ¿Por qué la Iglesia Católica se ha mantenido en los sacramentos? Si quitamos los sacramentos, morimos en la vida de fe. Morimos en la vida de fe. Es un don de Dios, un regalo de Dios. San Juan Pablo II. Dios recurre al castigo como medio para llamar al recto camino a los pecadores, sordos a otras llamadas. Sin embargo, la última palabra del Dios justo sigue siendo la del amor y el perdón. Su deseo profundo es poder abrazar de nuevo a los hijos rebeldes que vuelven a Él con corazón arrepentido. En el fondo está la parábola del hijo pródigo. Su deseo profundo es podernos abrazar como hijos. O sea, yo creo que la pregunta viene, o sea, ¿tú te sientes abrazado por Dios Padre cada día como hijo de Dios que eres? ¿Te sientes abrazado por el amor del Padre? El castigo del pecado es el sufrimiento que causa el rechazo del amor de Dios. La condenación es el rechazo del amor de Dios. Quinto punto, seamos humildes para reconocer nuestra pobreza. Si queremos vivir en la tierra de la libertad, es muy bueno reconocer nuestro pecado. Ya decíamos antes, lo dijimos, ¿no? Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado. A veces confundimos el reconocimiento del pecado con los sentimientos de culpabilidad o remordimiento. Esto lo he explicado yo varias veces en la parroquia. La madurez cristiana supone un paso del remordimiento al arrepentimiento. El remordimiento tiene que ver con los sentimientos de culpabilidad, pero en el fondo porque la imagen que tú tienes de ideal sobre lo que tiene que ser un cristiano, tú rompes esa imagen y entonces tienes sentimientos de culpabilidad. En el fondo lo que te ofende no es que tú hayas ofendido a Dios y que tú no hayas hecho el plan de Dios, sino que tú no has alcanzado el ideal que tú tienes sobre tu vida como cristiano. En el fondo está centrado en ti mismo, no está centrado en Él. Lo que edifica, lo que nos hace crecer, madurar, avanzar, lo que nos da un crecimiento espiritual es precisamente esta es mi realidad. Mira, este es mi pecado. Yo me confieso, yo no quiero esto para mi vida. Y
y yo con la ayuda de Dios lo iré superando. Entonces no se trata de sentimiento de culpabilidad o remordimiento, sino lo que nos hace el paso al arrepentimiento. Es el que te hace entrar en el hombre nuevo. El hombre nuevo es el hombre arrepentido, el ser humano arrepentido. La mujer nueva es la que está arrepentida. Anda, vete, no peques más. Y se hace seguidora de Jesús. Y sigue tras las huellas de Jesús, ¿no? El arrepentimiento está en la línea de la santidad de vida. Los sentimientos de culpabilidad o el remordimiento que se queda en sí mismo, eso no te lleva a nada, te lleva a amargarte porque nunca lo vas a conseguir. Sin embargo, el arrepentimiento sí. Y con la ayuda de la gracia y la ayuda de Dios y de la Santísima Virgen, claro que sí. Lo imposible es posible para Dios. Dios nos hace santos. ¿O es que creemos que los santos han sido de otro barro distinto al nuestro? ¿O es que tú te crees que Santa Faustina o la otra santa, las otras son muy superiores a ti? No, se abrieron a la gracia y fueron dóciles al Espíritu. Y si tú pones tu voluntad al servicio de la gracia, Dios actúa y Dios te hace santo. Esto no es que yo levito o que yo tengo el don de la bilocación, esos son otros fenómenos que se dan y como una gracia de Dios, pero que no, la importancia no es esa. La importancia es que tú en tu corazón, lo más importante en tu corazón, que no falte el amor de Dios. Y que eso es lo que tiene palabra de vida y eso es lo que puede anunciar a los demás. Y tú los niños vienen a la catequesis, este niño que es más reverde que este niño, ese niño es el que más amor necesita, el que más cariño necesita, el que... ¿Me entendéis? Entonces esto es obra de él, no nuestra, pero se vale de un corazón pobre para hacer maravillas, ¿no? Sexto punto, salgamos del arrepentimiento a la búsqueda del Padre. Me levantaré, iré a mi Padre. Toma conciencia de su pecado, el hijo pródigo, y partió hacia su Padre. Vivía en la oscuridad porque la oscuridad del pecado es ceguera. Para ver que el amor del Padre es mayor que el pecado. Esto es muy importante, esto es muy importante. Mira, soy así, pero Dios me ama, y me ama tanto. Es creértelo, es creértelo. Entonces toma la actitud de levantarse, de descentrarse de sí mismo para centrarse en Dios. O sea, cuando tú pecas, ¿qué es lo que te duele? Eso es importante verlo, ¿no? O sea, que no esté haciendo el sueño de Dios en mi vida, que me estoy saliendo de lo que Dios quiere porque yo me estoy alejando de Él, o que tú no estás consiguiendo la idea que tú tienes de una vida cristiana, ¿no? En condiciones. Entonces, lo que más nos tiene que doler de un hijo, era cuando un hijo se arrepiente y se abraza a su madre o a su padre y le pide perdón, ¿qué siente el corazón de ese padre o de esa madre? Siente algo tan grande, ¿no? Pues lo mismo, pues eso en Dios, pero todavía muchísimo más. El momento de reconocer nuestro pecado es el momento que nos sentimos tocados por el amor de Dios. Amor que se convierte en luz que ilumina nuestra miseria para valorar y acoger la misericordia divina. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero es que la misericordia de Dios, la misericordia se ríe del juicio
Entonces, la misericordia de Dios, mira, es lo que nos salva, la misericordia de Dios. ¿Por qué muere Jesús en la cruz? Y diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Habrá mayor amor? La misericordia. Es Cristo misericordia del Padre, mostrando la misericordia a la humanidad. El Hijo se siente más hijo, aunque indigno, y el Padre más Padre, porque es mayor el amor que tiene que derramar sobre su Hijo. Yo creo que en el camino de nuestra vida, como si cuando uno pecara, Dios se olvidara de ti, ¿no? Y precisamente, fijaros, el que no tenga pecado que tire la primera piedra. No, es que él se centra como este hijo que peca necesita más amor. A ver si a fuerza de amor nos convertimos a su amor. A fuerza de amor. A fuerza del amor del Padre que voy percibiendo, yo me convierto a su amor. El séptimo punto, ya terminamos. Nuestra vida no está centrada en el pecado ni en la lucha contra el pecado. Nuestra vida está centrada en Cristo. Mi vida es Cristo, como dice San Pablo. Para la vida cristiana no puede estar centrada en el pecado, sino en el amor de Dios. La conversión a Dios consiste no tanto en lo que tengo que hacer, sino en descubrir la eterna misericordia del Padre. Dice San Bernardo, un texto muy bonito de San Bernardo: amigos míos, os exhorto a que intentéis salir del molesto y angustioso recuerdo de vuestros pecados y caminéis por las sendas más cómodas del recuerdo sereno de los beneficios de Dios. De este modo, contemplándole en Él, os aliviaréis de vuestra propia confusión. Ciertamente es necesario el dolor de los pecados, pero no continuo. Hay que variarlo con el recuerdo más agradable de la ternura divina, no sea que la tristeza acabe en desesperación, endureciendo el corazón. Cuando endurezco el corazón, me pongo a juzgar a los demás. Y quiero que los demás sean como yo pienso que tienen que ser. Pero en el fondo se está endureciendo mi corazón. Me falta la ternura del amor del Padre. Para que no caigas en una tristeza externa al contemplar tus maldades, saldrá al paso mi indulgencia, te reconfortaré con mis alabanzas. Tú que te ofuscas con tus males sentirás alivio en mis bienes y descubrirás que es mayor mi benignidad que todas tus culpas. O sea, es mayor el amor del Padre, la misericordia del Padre, que todas nuestras culpas. O sea, la Iglesia tiene que vivir en un continuo baño de misericordia divina y de vida de gracia que se recibe en el sacramento de la reconciliación. Hay quienes se confiesan una vez al año o de vez en cuando así. Hay quien quiere vivir en una continua gracia. O sea, yo para mí, un catequista, yo no le pido, yo podré ser sacerdote, estaré todo el día, pero yo le pido lo mismo al catequista. Cuando está fregando, cuando está preparando una mesa, cuando está expresando el amor del Padre, el amor del Padre. El amor de Dios, por donde pasa. El amor de Dios, no hay otra cosa. Y friego un plato por amor a los que han comido y los que comerán después. Fijaros que... O sea, es así la vida.
La vida es expresión del amor de Dios en tu corazón, para todo. Y si algo te quita esa paz, ese amor y eso, si hay algo en tu vida que pues ahí está el trabajo en la docilidad. Deja que Dios haga y que actúe. Deja libre al Espíritu, verá cómo todo cambia. Y la oración ayuda a transformar el corazón. El Señor sana los corazones destrozados y venda sus heridas. Salmo 147, 3. Y también dice Jesús: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. El Padre llama a sus hijos para que extiendan por toda la tierra su misericordia, que es fruto del amor divino, del amor del Padre. Ahora, hago algunas preguntas y sobre esto podemos tener un diálogo. Cuando pecas, ¿te sientes rechazado por el amor del Padre? ¿Has pensado alguna vez qué siente el corazón de Dios cuando te alejas de su amor? ¿Qué puedes hacer por Dios Padre cuando sabes que Él sufre por el alejamiento de sus hijos? Cada día mira el rostro de Cristo y en las pupilas de sus ojos puedes ver el amor infinito que te tiene el Padre. Quédate ahí en contemplación de amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.